en esta noche, Señor, sea una noche no común, sino una noche nueva, porque todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches en ti, Señor, son nuevas. Y tú nos das bendiciones todos los días. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche se han podido conectar. Bendice a los que Amén. se van a conectar también. Bendice al profe y que esta noche sea de maravillas para nosotros, de descubrir cosas interesantes en tu palabra, porque el Señor tú nos da sorpresa todos los días. Bendice a cada uno. Amén. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a estar trabajando con la carta de Santiago, que es más bien como una especie de documento de carácter sermonario. Entonces vamos a ver, permítanme aquí, ¿pueden ver todos la pantalla? ¿Puedo decir algo? Dígame, hermana Rosemary, dígame. Dice don Luis Cruzado, no se oye nada, tuve que salir la reunión. O sea que me imagino que se va a enchufar otra vez. Sí, yo me lo imagino también, porque todos los demás escuchan. 66. Sí. Yes. Entonces, bien. Entonces, vamos a estar hablando sobre el apóstol Santiago. Ese nombre de Santiago, escuche bien, ese es el nombre que nosotros le damos en el castellano, pero ese es Jacobo, para los que no sabían. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Sí, Santiago. porque acuérdese que es un factor de traducción en el griego. Te bendiga, Viviana. En el griego significa Jacobo. ¿Cómo? Jacobo, se escribe Jacobo. Voy a ponerlo aquí para que ustedes vean. Ok, no, ¿pueden ver la presentación? Método crítico, ¿quién escribió el libro? Ajá, usted puede notar, después yo le voy a poner un video adicional para que puedan complementar lo que vamos a estar hablando. ¿Me escucha, hermana Viviana? Amén, bien. Entonces, se habla de que era medio hermano de Jesús. Por lo tanto, él viene a la fe más tarde, pero se convierte, escuche bien, cuando ustedes escuchen de Santiago, saben que es Jacobo. ¿Por qué? Porque si usted va a buscar en un documento bíblico en el idioma griego, no aparece Santiago escrito, lo que aparece escrito es Jacobo, y en el griego se escribe se escribe Jacobo. Acá lo escriben, yo lo he visto escrito con letra y latina, no, y no con Y, pero ustedes cuando hagan su búsqueda y quieran indagar un poco más se van a encontrar con él, pero no vamos a referir a él como el que escribe, porque miren lo que dice ahí, medio hermano de Jesús. La referencia ustedes pueden buscar Gálatas 1:19 y anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Quiere decir que él era el que estaba encargado en la iglesia de Jerusalén. Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, lo ubica para pastorear. Entonces, ustedes pueden encontrar que en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13 al 21, también es una carta que es de los primeros documentos del Nuevo Testamento que se aproxima a haberse escrito entre el año 40 y 50 después de Cristo. Se le escribe a las 12 tribus de Israel, fue escrita en Jerusalén, y usted va a encontrar que cada vez que se escribe un documento en las Sagradas Escrituras, ustedes siempre cuando vayan a estudiar la escritura tienen que tomar en consideración lo que se llama el género literario. Obviamente yo no voy a dar un curso de género literario, sino que vamos a estar hablando de que cuando hablamos de género literario vamos a estar diciendo que es una categoría en que los textos bíblicos se clasifican. Les voy a dar ejemplo. Están los documentos legislativos, entiéndase la ley. Están los documentos sapiensales,
como el libro de Proverbios, Lamentaciones, están los libros líricos. Entonces están, y ahí incluye en la lírica, está el aspecto poético, que también entra al marco también de lo que es el género poético. Está el profético, que ustedes saben que incluye profetas mayores y menores. También está el género apocalíptico y el género histórico y el género epistolar. Vamos a estar trabajando hoy con el género epistolar, que tiene que ver con una carta que envía Santiago o Jacobo, como ustedes deseen llamarle, a las iglesias que se encuentran en las 12 tribus. Ahora bien, usted va a encontrar que el trasfondo histórico del libro, por ejemplo, Santiago, junto con las cartas de Pedro, Judas, Juan, forman parte de lo que habíamos mencionado la semana pasada o anterior a la pasada, las epístolas generales. Ya le dimos un resumen de las cartas de Pablo. Entonces, estas están dirigidas, no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en general. Entonces, la carta contiene lo que se llama poca doctrina, o sea, poca enseñanza. Entonces, se conecta en la moral, se conecta en la ética y en la demostración de la práctica de la fe personal. En eso es que se enfocan las cartas generales. Porque es un llamado a la aplicación doctrinal mediante lo moral, mediante lo ético. Y acuérdese que cuando hablamos de lo ético, estamos hablando del proceder, y en este caso va a ser dentro de la ética de la fe. Lo que Jesús dejó plasmado es algo que Jesús quería que sus seguidores lo aplicaran a través del testimonio. Entonces, ¿qué sucede? Era necesario que fuese algo visible, producto no del esfuerzo de los redimidos, sino de un trabajo que hace el Espíritu Santo en aquel que viene a la fe en Cristo. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O quedó más claro que las manos de un carbonero? Sí. Ok, entonces acuérdese, usted va a notar cuando usted lea la carta de Santiago, que Santiago va a estar hablando a manera de sermón. Otro documento que es similar es el de Hebreos, que no se sabe quién lo escribe, ya se ha descartado que es el apóstol Pablo, pero yo le había mencionado a ustedes que la inspiración divina no está en quién escribe, sino en que si Dios le inspiró o no le inspiró Dios. ¿Estamos claros? Ahora bien, Santiago viene siendo el pastor de la iglesia de Jerusalén y se estima que tuvo un periodo de 30 años o un poquito más trabajando con el pueblo judío. Escribe a los judíos que están en la diáspora, que se llaman los esparcidos por varias regiones, inclusive lo que era el mundo de aquel tiempo, el Asia Menor, la parte norte del África, todas esas zonas. Y estaban saliendo de la gracia para más gracia dependiendo de la fe. Como dice aquí, y se estaban saliendo de la gracia para más gracia dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que esto tiene que llevar un paralelo. ¿Y cuál es el paralelo? La proclamación de Cristo en lo que nosotros postulamos se tiene que manifestar en un comportamiento. O sea, si nosotros decimos que hemos abrazado la fe cristiana, nosotros, ¿cómo le vamos a demostrar a los demás que nosotros hemos abrazado la fe cristiana? ¿De qué manera? Por el comportamiento. Con el comportamiento que usted y yo lo definimos como testimonio. Y ahí es donde usted va a manifestar el aspecto moral, el aspecto ético y el aspecto de la práctica personal en la fe. Ahora, eso es algo
que lo único que usted va a dar es la voluntad para abrazar la obediencia, y la obediencia aquí implica en que estoy dispuesto a seguir la cultura del reino para reflejar lo que Dios ha plasmado. Por eso es que cuando hacemos eso, somos catalogados como luz en medio de la oscuridad, y entiéndase la oscuridad, aquellos que están ausentes de la luz salvadora. Entonces, acuérdese, no está dirigido a una iglesia particular, entonces tiene que ver que la iglesia también, como toda iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el tiempo actual, las iglesias tenían partes fuertes y partes débiles. Estaban las fuerzas eran que se habían salido de la ley, y la debilidad es que nada de obras, falta de carácter cristiano. O sea, había prácticamente ausencia de testimonio. Y ahí es donde Santiago empieza entonces a trabajar con este asunto. Permítanme pasar la página. Ahora bien, pregunta hasta aquí. Yo puedo decir, no específicamente una pregunta, pero si yo me puse como que a leer, bueno, déjame arreglarlo. Anoche me puse a leer la carta de Santiago, si es la palabra correcta. La epístola, sí, la carta. Y yo escribí en la página de Camel que eso literalmente es como que nos están enjabonando, porque es que todo lo que están pidiendo ahí, digo, yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Sí. Desde que tú no hables del otro, si vas a hacer, deja de estar, o sea, como dicen por ahí, estar en dos aguas. Exactamente. Ahí habla de que si la gente humilde, que a veces cuando, Dios mío, yo hasta me lo imaginaba, cuando llegan estas personas a la iglesia y pues como que se hace, usando la palabra de la Biblia, ¿no? Acepción de personas. Poniéndolo de esta manera, viene este señor todo trajeado con un tronco de traje de no sé quién, con una tronco de corbata y bien plantado, y lo van a recibir de show. Es más, lo ponen hasta el frente. Pero viene este otro con una camisa de Me Salvé, para ponerlo así, con los pantalones jotos, medio despeinados, qué sé yo, y ese lo dejan en la esquina, en lo último, para que nadie lo vea. Y yo decía, diantre, o sea, ¿cuántas veces se habrá hecho eso? Donde te están diciendo, mira, si tú eres cristiano, tú tienes que recibir a todo el mundo en la puerta igual. O sea, no importa con el traje que venga, con las joyas que venga, con lo que sea. Pero, como dicen por ahí, esa es la primera impresión. O sea, no es el que llega, sino el que recibe. Y entonces, pues, yo no puedo tener una diferencia viéndome la parte de las damas, ¿no? De esta persona que viene con un traje de Gucci, sí, o con una cartera de Gucci, no sé qué. Mira, tiene el mismo valor que si se compra una cartera en una esquina de allí, en el kiosco de donde sea. O sea, no es la ropa que tú llevas, sino la persona. Exacto. Y acuérdate, eso que tú acabas de mencionar es importante, porque ya tú estás encontrando en el documento de Santiago que hay una total oposición a la preferencia. Por lo tanto, en el Evangelio, todos deben ser tratados con dignidad, no importando estatus social. Eso mismo. Por lo tanto, usted va a verlo como Santiago, a manera de amonestación, nos lo dice a nosotros para que lo tengamos presente. Y eso tiende a pasar mucho en las congregaciones actuales. Por ejemplo, cuando una celebridad se convierte, que inmediatamente tienden a darle la oportunidad, y la persona todavía no ha pasado por el proceso del discipulado. Entonces, a veces sin darse cuenta, le hacen daño al individuo. Y hay que hacer entender que si una persona que es reconocida en la comunidad o es una celebridad, se tiene que tratar con el respeto que merece. Pero acuérdese,
dentro del marco bíblico, esa persona es un neófito. O sea, esa persona tiene que pasar por el proceso que hemos pasado todos para ir desarrollándonos en la fe para poder ser efectivos en la proclamación. Usted puede estar seguro que a veces se anuncia eso y hay gente que simplemente van a asistir al templo por averiguar quién es esa celebridad. Y a veces el anzuelo que surge para que otros vengan a la fe, pero acuérdese, nosotros no venimos a la fe por la influencia de una celebridad, sino porque hemos sido confrontados con la verdad a través del evangelio. Y no importando el estatus social, hay un proceso de rendición de parte de nosotros porque queremos ahora comenzar a vivir bajo una nueva ética. Vamos a salir de la ética del mundo para abrazar la ética divina. Y eso es un proceso que no se adquiere de la noche a la mañana, es progresivo. Por eso es que cuando una persona se convierte, lo que ha hecho primeramente es hacer una transición de conciencia para una renovación de pensamiento. La iglesia, mediante el trabajo del discipulado, mediante el seguimiento, va a ayudar a ese individuo, hombre o mujer, a que pueda encaminarse en la fe de manera efectiva para que pueda ser un creyente funcional. Ese es el trabajo de la iglesia. Posiblemente usted va a tener la bendición de ser uno de esos maestros discipulares para trabajar con estas personas, como decimos nosotros, celebridades, que ya dejaron de salir, que salieron de ese ambiente porque se dieron cuenta que tenían un problema existencial y han encontrado la razón de vivir a través de Jesucristo. Y pueden tener el mejor deseo de testificar, pero acuérdese que aunque tengan el deseo de testificar, son árboles que necesitan ser podados por la sana doctrina. Necesitan ser tratados, necesitan ser procesados. Y la iglesia va a ayudarlos en el proceso y en el momento indicado, Dios se encargará de encaminar para que esa persona entonces pueda convertirse en un proclamado. Ahora, usted va a ver a través de la carta de Santiago cómo Santiago exige que debe ser nuestro proceder. Por eso es que usted va a notar, por ejemplo, que tiene varios temas el documento, que es llevar una vida cristiana, exhortaciones dirigidas al carácter, porque son parte. Escuche bien, usted sabe que eso es parte de las obras. Obra no se refiere a hacer. Y le voy a tratar de decírselo ya de antemano. Acuérdese, la salvación es por fe. Y la demostración de esa salvación es por obras. Obras también se define como frutos. ¿Estamos claros? Como frutos, porque es el trabajo que el Espíritu Santo de manera constante, de manera continuada ha ido desarrollando en nosotros. Por eso es que usted va a ver en la Escritura que la demanda de excelencia no es para los dones, es para los frutos. Porque los frutos son el trabajo continuado de Dios a través del Espíritu Santo, mientras que los dones son temporeros. Dios lo puede utilizar a usted, digamos, hoy y mañana puede utilizar a otra persona. ¿Por qué? Porque ese regalo, esa dádiva es otorgada al cuerpo de Cristo. Hay personas que piensan que tienen la franquicia de los dones y todas esas cosas. Eso es falso. No le haga caso a eso. No se moleste con esas cositas. Entonces, la razón principal por la que se escribe fue porque la causa de los cristianos, entiéndase, judíos que ya comenzaron a abrazar el mesianismo, dependían de demasiado de la fe y no tocaban nada de la práctica, que se refiere
a las obras de fe que son frutos. Por eso es que Santiago escribe por esa razón, para corregir esos detalles. Entonces, los que están en la diáspora son los que van a recibir el documento. Usted va a notar palabras claves en Santiago. Hermanos, fe. Fe ahí se refiere, la palabra que aparece en el griego es pistis. Y eso significa relacionarse con Dios. Entonces, perfecto. Perfecto viene del concepto de funcionalidad, pero también tiene que ver con la plenitud de Dios manifiesta en el individuo a través de la persona del Espíritu Santo, para que las obras de la fe se vean genuinas. Entonces, las obras, eso es algo que todo aquel que lo manifiesta y aquel que lo recibe es edificado. ¿Estamos claros? Entonces, si usted quiere que la gente le hable claro en sus situaciones existenciales, si usted quiere que le digan las cosas como son, Santiago, ese era ese hombre. Santiago era, como decir, el jeñito de la iglesia primitiva. Las decía como las sentía. Sí, él hablaba y él no le daba vuelta a las cosas. Él te decía las cosas directamente y te decía las cosas como son. Así me gusta. Entonces, ¿qué sucede? La intención no era para ofender, la intención era para confrontar la voluntad. Acuérdese. Entonces, Santiago se caracterizaba por ir directo al grano. Por eso es que se cree que cuando Santiago fue a España, él como humano experimentó frustración, porque se dice, según en los escritos de la iglesia, la historia de la iglesia cristiana, que ninguna persona se convirtió. Pero fíjese, escuche bien, la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Allá se tienen monumentos de Santiago. Quiere decir que la palabra tuvo un efecto. Tuvo un efecto. Acuérdese, hay trabajo que usted y yo vamos a hacer que no vamos a ver el fruto, porque nosotros no fuimos llamados a producir fruto. Eso no nos toca a nosotros. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados para procesos. Por eso es que usted y yo no nos debemos afligir que cuando predicamos o enseñamos o ministramos, las personas tienen que responder de acuerdo a lo que estamos haciendo. No, personas que no van a hacer nada. Pero usted sabe algo, como es la palabra de Dios la que usted va a presentar, esa palabra va a hacer efecto. Y a veces pueden pasar años y Dios en su gracia permite que usted, para sacar ese desánimo que hay en nosotros, que a veces se quiere apoderar, al decir, ay, yo me acuerdo cuando la hermana Rosa habló y dijo aquellas palabras, y hermana Rosa, ¿qué palabra? Yo no me acuerdo de eso. Lo que pasa es que la palabra no era para ella, era para mí. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, que es el Señor el que produce eso. Y Santiago habla de esa manera. Entonces, los recipientes, ya ustedes saben que son los creyentes de la diáspora. Otro aspecto, Santiago, al igual que todas las cartas generales, y en excepción de Hebreo, lleva el nombre del autor. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es el autor del documento de Hebreo. Pero vamos a estar discutiendo más adelante. Permítanme un momentito. Ok. Aquí van a ver que Santiago enfatiza en varios temas: la fe genuina, las buenas obras, sabiduría genuina. ¿Qué significa de fe genuina? La fe por sí sola no tiene obras, está muerta. La fe es algo que va acompañado de un proceder. No es una contradicción de la enseñanza del apóstol Pablo de que la salvación se basa solamente en la fe. Acuérdese, es lo que acabábamos de señalar anteriormente. La salvación se recibe por fe, pero la demostración es mediante las obras.
Acuérdese, Pablo es doctrinal, Santiago va a lo ético, moral y lo práctico. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando a veces le digan a ustedes, ay, pero es que ellos se contradicen. No hay contradicción. Lo que pasa es que cuando Santiago está hablando de la fe, está hablando de una fe que tiene que ir acompañada de una conducta ética, práctica y moral. Entonces, una fe que sabe de seguro que Dios es real, pero que carece de confianza en él o que no se manifiesta en una vida transformada, escuche bien, no es fe. Entonces, las buenas obras, Santiago utiliza el otro término, como señalamos anteriormente, que me adelanté, frutos, los cuales son hechos del amor. El amor es la raíz de todos los demás que frutos. Sí, porque eso es como un racimo indivisible. Entonces, ¿qué sucede? El amor tiene la capacidad de manifestarse de maneras distintas. Ejemplo, templanza. El amor se manifiesta a través de la bondad. El amor se manifiesta a través de la paciencia. El amor se manifiesta, o sea, no podemos desconectar el fruto del amor de lo que rodea esos conceptos que se mencionan en los frutos espirituales, porque esos son efectos prácticos del amor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos hablando claro o estamos...? Está como Santiago tirándola directo. No, pero quiero saber, no estoy regañando, lo que estoy es queriendo dejar saber cómo es que el hermano Santiago está. Entonces, otro aspecto, cuando se habla de la sabiduría genuina, escuche bien, sabiduría genuina es lo que Dios produce en aquellos que han abrazado la fe. ¿Cómo se recibe esa sabiduría? A través del Espíritu Santo, donde va a trabajar con nuestras conciencias para aprender a ser capaces de discernir en todo lo que hagamos. Acuérdese, usted y yo podemos ser inteligentes, pero no necesariamente seamos sabios. Pero Dios quiere que nuestra inteligencia esté embalsamada de sabiduría. Entonces, usted es un recipiente en las manos de Dios útil. Por eso es que él contrastó, Santiago, dos tipos de sabiduría. La falsa, que produce envidia y produce ambición egoísta, mientras que la genuina produce ¿qué? Sentido de humildad, piedad y buena conducta. Porque acuérdese, y eso que le acabamos de mencionar, usted sabe cómo lo podemos resumir, cómo el Espíritu Santo lo prospera a usted. Por eso es que la sabiduría ayuda al creyente a controlar lo que va a decir y promueve en todo momento la paz, la consideración, la sumisión, la misericordia, las buenas obras, la imparcialidad y la sinceridad. Eso no es negociable con la sabiduría. Preguntas hasta aquí, hermana Patricia. ¿Está escuchando bien de allá? Acuérdese que estamos... Se escucha bien. Ok, está bien, porque estamos acá en Texas. Queremos saber si la voz se oye bien. 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 Hasta ahora muy bien. Ok. Pregunta, hermana Rosa Pagán, hermana Viviana. Estamos bien. Hermana María Miranda, ¿dónde está? Se me fue. Una pregunta, pastor. Estoy aquí. Sí, dígame. Santiago fue el que presidió el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Sí, Jacobo con el concilio de Jerusalén. Acuérdese que él era el encargado. Okay. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando Pablo iba a llevar la ofrenda? Los que lo iban a recibir eran los líderes de ahí, entre ellos estaba él. Okay. Podemos corroborar, cuestión de que no esté yo, como decimos en el campo, metiendo la pata. Pero acuérdense que él era uno de los líderes, de la iglesia. La iglesia de Jerusalén venía siendo la iglesia más grande del periodo primitivo.
porque es la primera que surge y todas las demás se van desarrollando, pero sí él es el que queda en función del liderazgo pastoral. Es que me estaba acordando Okay. en algún momento yo leí algo cuando Pablo estaba defendiendo lo que era la circuncisión y la incircuncisión, que se llevó esa situación ante el Concilio de Jerusalén, y si mal no recuerdo, Santiago era uno de los que lo presidía. Sí, acuérdese, cuando se habla de concilio, está hablando de la reunión de los líderes, y entiéndase, el término que se usan también son presbíteros o obispos u obispos, que eran los que estaban encargados. Si usted se da cuenta, en el creo que del primero al tercer siglo, la mitad del tercer siglo, casi todos los líderes eclesiásticos eran judíos. Después de eso comenzaron a ser gentiles. Uno de los líderes de la iglesia fue el segundo grupo de discípulos de los discípulos, que se llamó Ignacio de Antioquía. Se cree, yo lo escuché en una ocasión y estoy queriendo, pero se cree que ese fue el niño que Jesús tomó cuando era un bebé, cuando él estaba diciendo: dejar los niños venir a mí. Si no me equivoco, creo que eso lo dijo Flavio Josefo. Y ese niño creció y se convirtió en la segunda generación de discípulos que presidió la iglesia, y él murió en Roma, Ignacio de Antioquía. El atacó el gnosticismo fuertemente, pero hay unos códex que indican que se cree que él fue el niño que Jesús tomó en sus brazos, que jugaron un papel importante en el aspecto de liderazgo dentro de la iglesia primitiva. Acuérdese que la iglesia, cuando se desarrolla, cuando la iglesia nace, no había Biblia. Ellos utilizaron lo que se llamaba la didaché. Yo se lo puse a ustedes en la página de grupo. Didaché quiere decir la enseñanza. Y ahí hay muchas cosas que Jesús enseñó, pero ustedes se van a dar cuenta que ellos están escribiendo porque se dan cuenta de que lo que había ocurrido en la experiencia del ministerio de Jesús no podía quedarse en el aire. Por lo tanto, ellos comienzan a escribir, pero esto fue inquietud del Espíritu Santo. Por eso es que cuando comienzan a escribir, usted lo que va a encontrar en los evangelios son relatos. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando se cuentan los evangelios, aparece contando un relato y después pasa a otro? Como que no es una historia. Acuérdese, una historia y un relato no es lo mismo. Una historia tiene conceptos cronológicos, tiene un argumento más concreto, tiene un escenario más específico, aunque también el relato lo tiene, pero en menos porción. Por eso es que la filosofía, que estudia la teología, quiere dejar influenciado en muchos de los cristianos que lo que ocurrió en ese periodo fue algo en la mente afiebrada de los cristianos. Que como si fuera un invento de ellos. Perdóname. Como si estuvieran inventándose historias o algo así. Exactamente, como si fuera un mito. Hay hombres como Ronald Koolman que dice que eso hay que desmitologizarlo porque la iglesia ha mitologizado la vida de Cristo. Por eso, acuérdese, en el occidente, entiéndanse donde vivimos nosotros, hay lo que se llama la influencia filosófica alemana. Una cosa es la historia como elemento objetivo y otra cosa es la historia como elemento subjetivo. Cosa que está en nuestra mente, eso es lo subjetivo. Algo que tú no puedes probar que viene siendo, es lo que se llama acrítico.
sea, lo crítico es lo que tú lo puedes presentar con un argumento. Lo acrítico es que tú me lo dices y yo te lo acepto sin cuestionarlo, pero no tienes argumento para sostener eso. Entonces, ¿qué pasa? En la filosofía se utiliza un término que se llama suprahistórico. Suprahistórico, miren, lo que quiere decir es que lo sobrenatural se interpone en lo natural. ¿Y quién es ese sobrenatural? Dios. Lo que pasa es que los filósofos ateístas no quieren decir que es Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que usted va a ver que la teología contemporánea lo que va a hacer es desacreditar la veracidad divina y va a atacar los evangelios, específicamente el Nuevo Testamento, para dejar saber que eso es producto de un pensamiento de personas que tuvieron unas experiencias y han querido dejarlas ver como si fueran experiencias divinas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que le da veracidad a lo que nosotros estamos hablando? Miren, Dios se ha encargado de que por medios arqueológicos se pruebe todo eso. La arqueología. Entonces, acuérdese una cosa, hay gente que usted le va a explicar y el que no quiera creer, no va a creer porque él ha decidido o ella ha decidido no creer. Acuérdese, usted y yo fuimos llamados a presentar la veracidad del evangelio, pero está en las manos del que recibe la información, del receptor, de aceptar o rechazar el mensaje. A mayor usted se capacita para traer esta enseñanza de la fe, más sentido le da a la persona para que tome una decisión a favor del evangelio. Acuérdese, estamos viviendo en un tiempo donde ahora usted sabe quién es el que puede redimir su vida. El hombre mismo. Eso es lo que está queriendo decir la teología moderna, la teología evolutiva. Te está diciendo, Rosa, Cristo no te puede redimir. Tú te redimes porque tú vas evolucionando. Antes tú hacías cosas malas, ahora tú haces cosas buenas. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo, pero ahora le llaman evolución, teología evolutiva. Ese es el mismo perro con otro collar. ¿Se da cuenta? Es importante que sepamos esos conceptos y un día de esto, pues si el Señor lo permite, pues trabajamos eso. Lo que pasa es que eso, acuérdese una cosa, miren, una herramienta que Dios usa para atacar la razón humana. Y cuando digo atacar en un sentido de confrontación para salvación, es la paradoja. ¿No se ha dado cuenta que Dios hace cosas que superan la razón? Dios nunca va a hacer nada irracional, pero Dios va a hacer cosas que superan la razón. ¿Cómo es posible que Gedeón fuese a pelear con 300 cuando en realidad el poder combatir necesitaba un gran ejército? Y ellos no pelearon. Eso no se puede explicar. No se puede explicar. Entonces, por eso es que a veces dicen que la Biblia no es inspirada porque hay muchos errores. En uno de los errores que ellos dicen es que Josué dijo que el sol se detuviera en Gabaón, porque eso es un error. Y acuérdese que usted tiene que decirle, mire, cuando usted lee un documento narrativo, tiene que tomar en consideración 3 aspectos: el argumento, el escenario y los personajes. Miren, Josué era un hijo de su época. Para el tiempo de Josué no había ciencia. Para el tiempo de Josué se creía que lo que daba vuelta era el sol, no la tierra. Se creía para el tiempo de Josué que el centro del universo era la tierra. ¿Cuándo se vino a descubrir eso? Cuando Copérnico, él dijo, no, eso no es así. Lo que da vuelta es la tierra. Lo que da vuelta es la tierra. El sol está estático. Pero eso se vino a descubrir después de Cristo, a mediados del siglo XV, a través de Copérnico.
yo escuché, digo, perdón, Sí. yo escuché en un momento dado una predicación de una pastora, y voy con el nombre, Elizabeth Rosado de Guidini, y ella estaba en un momento de esa predicación, justamente conversando sobre, o predicando sobre ese versículo, cuando Gedeón pues, le pidió de que se detuviera el sol por tanto tiempo, y ella estaba explicando que desde el punto de vista científico empezaron a buscar, que ellos decían que había algo perdido, supuestamente perdido, en lo que es la continuidad de las horas, los minutos, los segundos. Exacto. Y desde el punto de vista científico como tal, hicieron el empate, ¿verdad? Desde aquí y de allá fueron presentando la evidencia y no les quedó de otra que decir que lo que está escrito en la Biblia, donde menciona que el sol se detuvo, pues es cierto, pero les costó Sí, trabajo sí. aceptarlo. Eso que tú acabas de decir, Romero, tú sabes una cosa, que mandaron a buscar expertos y cuando empezaron a trabajar con la información, ellos encontraron que el mundo estaba atrasado por unas cuantas horas. Y ellos estaban diciendo que la única manera es que el tiempo se tiene que haber detenido. Mire, ¿dónde aparece la Biblia que se detuvo la tierra? La respuesta la tiene la iglesia. Acuérdese, nosotros somos lo que la Biblia dice, esos pequeñitos. ¿Usted sabía eso? Jesús, los pequeñitos quiere decir aquellos que ignoran. Por eso es que la Biblia dice que cuando tú le das agua a uno de los pequeñitos, tú le estás dando agua al Señor porque tú estás aceptando lo que ese pequeñito está diciendo. Miren, usted sabe quiénes son los pequeñitos, los profetas y los justos. Y profeta, entiéndase, aquel que proclama, no es aquel que viene a la casa a decirte, Romero, y te vas a pegar en la lotería. Eso no es un profeta. Eso viene con otro truco debajo. Así que no Sí. sé lo que es. O sea, un profeta es un procurador del pacto. Un profeta siempre trae mensaje de amonestación. Un profeta siempre dentro de la amonestación, Dios le da palabra para conceptos futuristas para ese grupo. Por eso es que en la Biblia usted va a encontrar que el que hospeda a un profeta va a recibir bendición de profeta y el que recibe un justo recibirá bendición de justo. Pero se está refiriendo y después dice, y el que le dé agua a uno de estos pequeñitos, quiere decir, el que cree de lo que ellos hablan porque viene de parte del Padre, ellos van a recibir su recompensa. Importante. Bien, continuamos. Eso que decimos, todo eso tiene conexión, ¿sabe? Lo que pasa es que cuando nosotros nos envolvemos aquí, tratamos de, ¿cómo se llama? Conectar una cosa para que usted se dé cuenta de que nosotros no estamos, entiéndase nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos que ver que tenemos evidencia contundente para probar la veracidad de un Dios que se hizo carne, un Dios que se hizo patente y un Dios que dejó marcado históricamente, plasmado una intervención para redimir a la raza humana. Usted va a ver otra cosa. Santiago presenta 4 aspectos importantes en su documento. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 1, él va a hablar de las pruebas, hacedores de la palabra. Entre el capítulo 2 hasta el versículo 18 de ese capítulo 2, él va a atacar el favoritismo, fe y obras. Acá yo oigo los coquí. Entonces, hasta los coquí están cogiendo la clase. Bien. Por lo menos aquí sí. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 13, la lengua y el mundo. Ahí sí es verdad que se votó. Y el capítulo 5 hasta el 19, versículo 19, ricos, la paciencia y la oración. Todos estos aspectos usted va a ver que ahí no hay elemento de doctrina, que es lo que mencionamos, aspectos éticos, aspectos morales y aspectos prácticos. Son esenciales. Hermana Patricia pregunta, hermana Viviana pregunta.
Luis no pudo entrar. Yo le envié, No sé, no sé si llegó. No. La hermana María Miranda también estaba, pero parece que tuvo problemas técnicos. Estoy aquí. Ah, ¿dónde Aquí. está? ¿Dónde está? Okay. Estoy oyendo. Ah, pues la oigo calladita. ¿Tiene algo que decir? No. Estoy escuchando todo. Oh, yo había echado de menos. O sea, yo estoy en la computadora, no estoy en el celular. Entonces, ahora mismo los puedo ver a todos. Y es que no había agrandado un poco la pantalla y la eché de menos, pues decía, ay, hermana María Miranda no está aquí. El que se enchismó fue Luis. Se fue a atender los pollos. Ay, santo. Oh, Dios mío. Bien, vamos a continuar y vamos a ver otro aspecto importante. Miren, usted sabe que en el libro de Santiago hay una serie de imperativos. ¿Sabe lo que son imperativos? Dime, Viviana, ¿qué significa imperativo? Mandato. Mandato, órdenes, muy bien. Y mira, aproximadamente hay 48. Usted va a encontrar tened, pídala, no, eso es un monosílabo. Dice sea, dice todo hombre sea pronto para oír. Ya ahí, cuando dice sea, es un imperativo. Cuando te dice pero sed hacedores, sed te está diciendo que hacer de comportamiento. Entonces, visitar, ahí está en verbo, a los huérfanos y a las viudas. Eso es obra que va, esa obra va acompañada con ¿qué? Con piedad. Guardarse sin mancha del mundo. Dice que vuestra fe sea sin acepción de persona. O sea que si Trump va a la iglesia cristiana misionera de Morovi y él llega allí, no le pueden dar el micrófono, aunque él lo quiera, porque ustedes saben cómo es él. Se tiene que sentar a escuchar la palabra de Dios. Pierluisi igual. Ay, santo, déjelo ahí. No siga añadiendo gente. No se sientan mal los que estoy hablando, porque tengo que decir esto porque eso es parte de la ética y el compromiso. Así que independientemente de la preferencia política que podamos tener, acuérdense de la ideología. que ellos son personas que necesitan ser nutridas por la palabra de Dios también. También habla, después dice resistid al diablo, acercaos a Dios, limpiar las manos, purificar vuestros corazones. Y en una nos dice que nos aflijamos. Miren qué masoquista se pone Santiago, afligirnos. Pero aquí afligirnos tiene una connotación de entrar en un estado de empatía en aquellos con dolor. Lamentad, llorad, humillaos. Todo esto está hablando también de entrar en estados empáticos. La humillación tiene que ser parte de la característica del creyente. Pero, por ejemplo, el llorar, el lamentarse y afligir. Miren, eso también, escuche bien, el cristiano se aflige. Usted sabe lo que es que usted no haya tenido servicio de luz y le llega un bill de la luz de 1,500 pesos. Cualquiera. Y no quiero decir qué compañía es. No, está bien, déjelo ahí. Ok, pero usted se va a afligir. Sí. Entonces se va a lamentar si tiene que pagar ese dinero, porque entonces tampoco tenemos el dinero para pagarlo. Y va a llorar porque le dañó la agenda financiera. Entonces, o sea, eso es un ejemplo hipotético y esperamos en el Señor que eso no pase. Pero entonces se habla de no murmurar. ¿Usted ha habido... Ok, la pregunta está hecha. ¿Usted ha visto una persona que haya sido llevada presa por murmurar, por chismoso? Falso testimonio. Pero eso no, es, una cosa es falso testimonio y una cosa es ir preso por murmuración o chisme. ¿Verdad que no? Todavía no. Pero sin embargo la Biblia condena eso. La Biblia lo condena.
Y después dice, ¿quién eres para que juzgues al otro? Obviamente tenemos que ver el contexto del capítulo 4, cuando se está hablando de quiénes somos. Entonces, deberías decir, si el Señor quiere, o sea, aprender a vivir sujetos a que la voluntad de Dios se realice. También vamos a ver llorar, aullar. Aullar no es como los perros, hermano. Tenemos que ver la traducción, en qué término se dice, porque puede ser una expresión de ¿qué? Es una forma de hacer una expresión, pero no aullar, no aullar como nosotros pensamos. Afirmad vuestros corazones, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Aquí se está refiriendo a los que en lo de la iglesia que estaban experimentando persecución. Y después dice, haga oración, cante alabanzas, oren y ungiéndoles con aceite y confesad vuestras ofensas. Esos imperativos, al menos 48, usted va a encontrar en la carta del apóstol Santiago. Por eso que Santiago es un documento que nos ayuda a nosotros a tener perspectiva de cómo debe ser nuestro proceder en el ámbito de la fe, en la parte práctica. Por lo tanto, la fe como aspecto de conocimiento tiene que ir acompañado con un factor práctico para que pueda tener esa efectividad total. Preguntas hasta aquí. Mana Patricia, ¿tiene algún comentario? Mana Rosa Pagán, ¿algún comentario? Ok, Mana Rosemary, Mana Viviana, un comentario. Yo estoy buscando eso de que dijo de que aullar no es lo de lo sí. que nosotros relacionamos. Sí. Estoy buscando aquí en un libro que tengo aquí. Sí, dice raíz. Yo lo voy a y lo voy a postear para que ustedes sepan. Es como, por ejemplo, usted sabe que en la Biblia dice enfermedades y dolencias. Usted dice, yo, pero eso no es lo mismo. No, no es lo mismo. Unas cosas son enfermedades y dolencias, se está refiriendo a condiciones de salud debilitantes. Condiciones de salud debilitantes. Mire, una persona que tiene artritis reumatoide, eso es debilitante. Fibromialgia, eso es debilitante. A lo mejor en ese tiempo existían todas esas enfermedades, lo que pasa es que no tenían esos nombres. Eso también. ¿Se da cuenta? Es importante porque hay momentos donde usted va a encontrar, que usted dice, puede haber cierta similitud, pero acuérdese que cuando la Biblia utiliza un término, quiere dejarnos saber de que hay una diferencia entre ellos. Por eso es que cuando dice Jesús sanó enfermos, sanó leprosos, sanó los que tenían dolencias, cada una de estas tienen significados distintos. Usted no se ha dado cuenta que ahora muchos de los que evangelizan dicen hubieron milagros, y los milagros que hay son milagros que no son visibles. No es que Dios no los haga, pero por ejemplo, no es lo mismo decir que mediante una predicación o una actividad un paralítico fue levantado. ¿Se da cuenta? O un muerto resucitó, y ahora más que después usted sabe que los muertos los preparan en las funerarias. ¿Usted sabe lo que es eso? Que resucite. ¿Se da cuenta? Yo conseguí aquí que ya dice con un tono lastimero o gritar con ay, Dios mío, Sí, con eso, alarido, aullar, aullido, gemir, lamentar. Exactamente. Ve lo que le quise decir. O sea, acuérdese, Dios no está diciendo que hagamos como los perros. Eso es como una manifestación de gusto. Es como, por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido. Bueno. De una manera, escuche bien, hay dos tipos de crisis. Están las crisis puntuales y las crisis accidentales. Crisis accidentales, que un ser querido de nosotros muera de manera inesperada y él estando en buena salud, ya sea un accidente, una situación. Las crisis puntuales, que ya usted y yo pues tenemos viejitos, como la reina Isabel,
que ya tenía 96 años y ya era hora de ponchar. La crisis puntual dice que ya le tocaba hora de morir. ¿Se da cuenta? Entregar el traje, como dicen los mexicanos. ¿Entregar el traje? Eso yo lo escuché una vez y se me quedó. Dicen que los mexicanos, cuando la persona muere, se entregó el traje. Y yo digo, bueno, Ok, está bueno eso. cultura de México. Pero es para que ustedes vean, o sea, para que ustedes entiendan. En la Biblia se usan muchos términos que usted tiene que tomar en consideración. ¿Qué es lo que está tratando de decir el destinatario, el que escribe el que está tratando de decir el escritor a sus destinatarios? Por eso es que cuando utiliza ciertos términos es porque sus destinatarios conocen esos términos. No es porque él está hablando de manera poética. Acuérdese que cuando usted va a trabajar un documento como una carta, usted tiene que ver que es algo que está ocurriendo en el momento. Acuérdese que la carta en el tiempo de la iglesia primitiva era el Facebook, como la página de grupo que tenemos nosotros. ¿Se da cuenta? Ese era el Facebook de aquel tiempo. Era la forma de mandar textos. Entonces, usted se va a dar cuenta de con la prontitud que la iglesia respondía ante esas necesidades. Usted se va a dar cuenta entonces la urgencia por la cual el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Movía a prontitud a los líderes de la iglesia. ¿A qué? A atacar, porque la iglesia tenía que ser diferente. El proceder de la iglesia siempre se ha exigido que sea distinto. Acuérdense una cosa, nosotros no tenemos complejos cristianos. Nosotros nos comportamos como nos comportamos porque hemos permitido al Señor que trabaje con nuestra voluntad. A mayor disposición de parte nuestra al ceder nuestra voluntad, más el reflejo de Cristo se va a ver en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, sí, pero vamos a estar más dóciles a aceptar y mejorar en esas áreas. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro como las manos de un carbonero? Ya hemos trabajado las epístolas de Pablo de manera básica. Hemos trabajado el documento de Santiago y si el Señor lo permite, vamos a trabajar las epístolas del apóstol Pedro. ¿Estamos claros? Vamos con la primera y la segunda. Vamos a trabajar, voy a tratar de tocar la primera. Pues nos vamos con la primera primero. Okay. Y después tomamos la segunda epístola. Y después vamos a trabajar las epístolas de Juan, que son 3. Ajá. Entonces ahí vamos a tocar unos aspectos importantes porque vamos a estar hablando de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es lo que nosotros, cuando se nos habla de unción, qué es lo que nos viene a la mente? Eso lo vamos a discutir cuando le estemos discutiendo la carta del apóstol Juan. Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces, eso es parte del proceso. Bueno, ya es hora. Ya nos vamos. Rápido. Mara Viviana, ¿tiene alguna pregunta? No, solo que quería comentar que a mí siempre me ha gustado el libro de Santiago por ser un libro directo. Sí. A la vida del cristiano y me gusta mucho por eso. No sé si habías escuchado lo que se había mencionado anteriormente, que Santiago era como el genito de la iglesia primitiva. Sí, este lo escuché cuando lo... Ok, muy bien. Acá. Sí, era un hombre que iba directo al punto, o sea, era un hombre, como dicen por ahí, que no tenía pelos en la lengua. Exacto. Y entonces, buenas noches, me retiro, que hay una chica esperando por mí. Sí, Dios le bendiga. Nos vemos el próximo jueves, se cuidan. Amén. ¿Algún otro comentario en adición al de Viviana? Yo me voy a atrever a decir esto y voy a pagar los platos cortos de lo que voy a decir. Ajá, diga. Pero si hubiesen predicadores en el tiempo de ahora
que dijeran las cosas directamente como las dice Santiago en su carta. Ay, bendito, las iglesias estarían bajitas porque a veces el tongonear a la gente, a veces, digo, ok, yo lo veo desde el punto de vista, pues mira, uno quiere ayudarles de que no, vamos a decirlo así, que no se pierdan. Si salieron del mundo en sus situaciones particulares, pues la intención no es que regresen, ¿verdad? Pero a veces hay que ser directo por el centro del plato, porque a veces uno empieza como que echarle muchas flores a las cosas y como que es como los nenes chiquitos, o sea, tú le sigues diciendo al nene, mira nene, no te caigas, mira nene, no te enganches ahí, mire, hasta que usted lo llama con el nombre, el segundo nombre, los dos apellidos, el muchacho se, ¡ah! Espérate. Y con la correa en la mano. Sí, y a veces yo pienso que muchas de las situaciones que, pues, tristemente se dañan en las congregaciones, es porque no es que el pastor o la pastora, ¿verdad? Sean blandos, es que a veces como que la gente se enchisma porque le dicen la verdad. Entonces, Sí, pues, como sí, que nos enchismamos, sí, si fuera a coger el libro de Santiago, mi hermano, esto es darle galleta a uno desde que uno empieza hasta que sale. Si lo va a coger realmente. O sea, mira, aquí te están cantando las 40. Déjame decirte algo. Cuando en los 80, que estaba Jeñito en su apogeo, nosotros íbamos a Jeñito y decía, ese tipo está loco, de verdad, ese tipo está pasado. Y él a veces decía, voy a decir las 7 palabras. Él decía, el Papa es un hijo del diablo. Las 7 palabras. Decía las 7 palabras. Y mire, y ese hombre, eso, una cosa bárbara. Y usted sabe una cosa, que ahora hace falta Jeñitos por la radio. Sí. Pero estoy hablando de gente como él, en el sentido de que hacían como Santiago, fulana o fulano. Esa conducta es o sea, no es como se dice ahora, que a veces hay gente que se creen que tienen autoridad de mandar a gente para el infierno. Y son cosas que usted sabe que son, con el debido respeto, son sandeces, pero cuando dicen que a la verdad que cuando una persona tenía impacto, uno se da cuenta cuando ya la persona no está. Eso y Jeñito fue una persona de esas. Pero él atacaba fuerte. Entonces, lo único que pasaba era que él le decía hijo del diablo. Y eso era bastante, o sea, era incómodo. Pero en aquel tiempo, eso en la sociología de los 80, eso era ofensivo. Era ofensivo. Ahora no, ahora que alguien se atreva, se busca un caso de arresto. Bueno, él decía que el televisor era la caja del diablo y ahora con las cosas eso lo llegó a decir Gille Ávila. Pues también cantó unas cuantas cuentas. Pero sin embargo, ellos después estaban dentro de la caja del diablo porque fueron aprendiendo, acuérdese. Porque después tenían canales de televisión, tenían programas, ¿se da cuenta? Pero hay unas cosas que uno ve en la televisión, digo, por lo menos hay programación de la televisión que asusta, realmente. Sí. Películas inclusive que van con unos temas que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que hay padres que los llevan? Y eso, que yo no voy al cine ni veo mucha televisión, que si la llegara a ver, ¡oh! Sí. Acuérdese que ahora va a haber más crudeza, pero se ha ido condicionando la mentalidad de la sociedad para que no lo vean nada alarmante. Pero la iglesia es la que se tiene que levantar en voz para dejar saber que eso es dañino a la moral de la niñez, a la moral de la sociedad, independientemente que quieran vernos como si fuéramos una especie de fanáticos, pero tenemos esa encomienda, la iglesia no puede estar callada. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a concluir. Mana Rosa Pagán, llévenos en oración. Amén. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor por este día tan especial. Mi alma te alaba y te bendice. Has bendecido nuestras vidas. Un día más. Te pido, mi Creador, que nos muestres nos hayas mostrado a través de tu palabra revelación
y abra nuestro entendimiento de manera tal que podamos comportarnos como tú quieres, Señor. Llena nuestra alma de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia infinita, Padre Santo. Y en esta noche, Padre Santo, que nos disponemos a descansar, Señor, que tú te estés revelando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por situaciones Gloria a de Dios. enfermedad, Señor, Ayúdanos. por situaciones de salud, Señor amado, y por aquellos hermanos que no pudieron conectarse, Padre Santo, llévale tu enseñanza, Señor, a través de las grabaciones que el pastor pues, nos va a dar. Y te pido, Señor, que en el día de mañana, cuando abramos nuestros ojos a la luz del día, sea uno próspero, Señor, de abundancia en tu amor y gracia, Padre. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Vamos a seguir trabajando con las áreas del documento del apóstol Pedro, la primera carta, y ahí vamos a tocar otros aspectos importantísimos. Bendiciones a todos, se me cuidan. Bendiciones. Buenas Hasta noches. mañana en el Buen día. estudio. Sí, Bien. te bendiga. Buenas noches. Bien.